Estamos viendo más que nunca en nuestra sociedad y en nuestro país mucho desánimo. Desánimo desde lo económico, desde lo familiar. Cuánta fuga de jóvenes que buscan nuevos horizontes en otros países, que quieren irse, que están desalentados, que están desanimados. Cuántos mensajes de fracaso. Uno escucha los noticieros y realmente le da ganas de no levantarse más de la cama y quedarse todo el tiempo a dormir, porque son noticias permanentemente negativas. Y no porque no haya buenas, sino que las malas venden mucho más que las buenas, dan más rating. Entonces, hay de las dos, pero permanentemente, y esos mensajes nos desmoralizan y nos sacan el ánimo, nos sacan la fuerza. Porque los seres humanos a veces tendemos a ver lo negativo de las cosas. Rápidamente olvidamos lo bueno y nos focalizamos en lo negativo. Y esto no es de ahora en realidad, es inherente al ser humano, a nuestra sociedad, a la historia de la humanidad. Y esto ocurría también en la época del pueblo de Israel. Yo quiero leer con ustedes, si lo proyectan por favor, en Números. Voy a leer de la Reina Valera actualizada, contemporánea. Números capítulo 13, voy a empezar versos 1 al 3. Dice, y luego seguiremos con otras. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán. El pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, haber dejado atrás ese tiempo de esclavitud y después de tiempo de recorrer, llegan a lo que era la promesa que Dios les había hecho, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Estaban en Cades Barnea, la veían ahí, casi estirando la mano podían tocar la tierra. Estaban muy cerquita del destino que habían esperado. Y dice entonces, envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, esta tierra que Dios les había prometido, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán uno de sus hombres más importantes. Eran los encargados a visualizar esa tierra. Desde el desierto de Parán, Moisés envió a todos aquellos hombres conforme a la palabra del Señor. Todos eran gente de importancia entre los hijos de Israel. Vamos al verso 6. De la tribu de Judá, Caleb envió a Jefone, o a Caleb, hijo de Jefone, se escribe de distintas maneras, Caleb. Al volver, vamos al verso 26, a Cades, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, y le dieron la información y le mostraron los frutos de la tierra. Verso 27 dice, también les dijeron, nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tienes sus frutos. Pero la gente que habita esta tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anac, que eran gigantes. Verso 30, Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, subamos pues y tomemos posesión de esta tierra, porque nosotros podremos más que ellos. ¿Se entiende cuál es la idea? Era una tierra desconocida, estaban en un recorrido que nunca habían hecho. Entonces Moisés manda a 12 espías, tenían que ir en secreto, para explorar esa tierra y ver realmente cómo era la gente. Y Moisés le pide, traten de sacar la mayor información posible. Y vuelven los 12 espías y los 12 enviados coinciden en algo. Dice, la tierra es excelente. Dios usa la figura de que tierra que fluye leche y miel, como queriendo hablar de la riqueza que tenía esa tierra. Y de hecho, llevaban los frutos entre dos porque eran pesados, muy pesados por lo grande, lo prolífica que era esa tierra en riqueza. Dice, efectivamente, esta tierra fluye leche y miel y acá tiene sus frutos. O sea, evidentemente era tan rica como Dios se lo había dicho. No era una exageración de Dios, sino que era tal cual. Y aquí coinciden todos. Pero aparece esta típica palabra, ¿no?
La tierra es excelente, es rica. Espacio, punto. Pero, y ahí viene el temido pero, y acá viene la diferencia entre lo que estos hombres habían visto. Lo llamativo es que fueron los 12. Los 12 entraron a la tierra. Los 12 la recorrieron. Los 12 vieron los frutos. Los 12 vieron el mismo panorama, estuvieron el mismo tiempo, fueron juntos, volvieron juntos. Tuvieron la misma información. Pero hay dos diagnósticos diferentes. Pero Dios le da una exhortación, le dice, exploren la tierra, recorran y vean lo que hay allí. Y muchas veces la tierra de Israel, que Israel iba a conocer, esta tierra prometida, es también una figura de lo que Dios nos da. El pueblo de Israel era un pueblo terrenal, era el pueblo que Dios había formado en esta tierra y les da promesas también terrenales. Le dice esta tierra, una tierra física, una tierra que iban a ocupar, que iban a cultivar, donde iban a vivir. Pero la iglesia es un pueblo espiritual y las promesas que Dios nos da son promesas espirituales. Por eso está bien hacer la asociación que como a este pueblo Dios les concedía una tierra, a nosotros como iglesia también nos las concede. Pero no es una tierra física, no me estoy refiriendo a un lote, a una propiedad en determinado lugar. Es un territorio espiritual para conquistar. De la misma manera que esta gente tenía que ver, tomar nota de las necesidades, de todo lo que formaba parte de esa tierra, Dios también nos pide que seamos sensibles a lo que hay a nuestro alrededor. La tierra es este mundo que está a nuestro alrededor, las personas que viven, que están lejas de Dios, que están necesitadas, que están lejos de Cristo. Bueno, nosotros somos los encargados de ser los ojos de Dios, la voz de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, ser aquellos que seamos sus mensajeros para ver qué es lo que está pasando en este mundo y ver lo que podemos hacer en él. ¿Y cuántas veces tendemos a ver lo negativo o dejamos de percibir cosas que hay en la necesidad de este mundo? Así como estos hombres tenían una comisión de parte de Dios, tienen que, a través de Moisés, tienen que ir y explorar. Hermano querido, nosotros tenemos que ser los sensores de Dios en este mundo, los que estemos atentos a la necesidad. Tenés un lugar de trabajo, tenés un lugar de estudio, tenés un lugar de recreación, nos movemos en miles de lugares. Hay necesidades en esos lugares. Hay gente que te está dando información todo el tiempo. A veces estamos con las antenas bajas, a veces estamos en una frecuencia totalmente distinta y no tomamos conciencia de esa necesidad, pero la hay. Y vos y yo podemos ser los instrumentos para dar una respuesta, para conquistar esta tierra, para llevar el mensaje de salvación a los que no te conocen, a los que no conocen a Jesús. Nosotros podemos ser los que pisemos esa tierra y llevemos una respuesta en un mundo que definitivamente no la ha encontrado. Dios los manda a explorar, Dios nos da vidas para conocer. Pero esta gente entra, esta gente explora, esta gente vuelve y aunque ven lo mismo, hay dos diagnósticos totalmente diferentes. El diagnóstico de los 10, que de los 12 eran la mayoría, cerca del 70% lee una cosa. Todo muy lindo, pero, y ahí viene el pero, dice, es un pueblo muy poderoso, muy poderoso, muy poderoso. Aparte, tienen ciudades amuralladas, tienen ciudades que son herméticas a que accedamos. Y por si esto fuera poco, la cereza de la torta es que tienen gigantes. ¿Cómo hacemos con esa gente? Entonces el diagnóstico final es muy lindo todo, pero no se puede. Muy bueno, la verdad que la tierra está bárbara, yo la quisiéramos, nos encanta, pero no se puede. Y Dios dice, no hay manera, no se puede. La tierra es maravillosamente buena, pero no se puede. Ahora, qué diferente, qué contraste entre este diagnóstico de fracaso, de derrota, como diciendo, bueno, hay que volverse a Egipto.
Nos venimos a esta tierra, hicimos todo este tremendo viaje. Tuvimos que pasar todas las peripecias al salir de Egipto para ahora encontrarnos que acá no podemos ingresar. Sí que hay que armar las valijas y volverse de regreso a Egipto. Ese era el mensaje derrotista, de fracaso, que la mayoría ve. Y destaco esto de la mayoría porque generalmente la visión negativa es de las mayorías. Rara vez lo que las mayorías dicen es la verdad. Rara vez lo que las mayorías dicen es lo correcto. Y esta minoría, estos dos hombres, y en particular el vocero ahora al que quiero dirigirme, que es Caleb, él ve así un diagnóstico distinto, frente a la misma realidad. No es que estaban viendo, pareciera que hubieran visto dos películas distintas, que hubieran ido a ver dos tierras diferentes, pero no, fueron a ver la misma. ¿Y qué dice él? Tomemos posesión, podremos más que ellos, pero y las ciudades amuralladas y el pueblo poderoso y los gigantes, podremos más que ellos. Vamos a poder. ¿Por qué? Frente a lo que, acordando que la tierra era tan hermosa, y en esto coincidían los 12, ¿por qué hay esta discrepancia? Porque los 10 no pusieron a Dios en la ecuación. Los 10 en ningún momento tuvieron conciencia de que no tenían que ganar la batalla ellos mismos. Lo tenían que hacer en el poder de Dios. Ahora dice, ¿era gente que no sabía lo que Dios podía hacer? ¿Era gente que no conocía el poder de Dios? No, mentira. Ustedes conocen lo de las 10 plagas de Egipto, conocen todo lo que Dios había hecho, los milagros tremendos que Dios había hecho a través de Moisés y también de su hermano Aarón. Pero no solo eso, la salida de Egipto, la apertura del Mar Rojo, cómo habían cruzado un mar en seco. Y también los ejércitos que le salieron al encuentro en el peregrinaje, cómo los derrotaron. Cómo cuando tenían hambre vino el maná, vinieron codornices, cómo en el momento de sed las rocas secas dieron agua. Habían visto todo lo que se podía ver. Y sin embargo, ni se les cruza la posibilidad de que como Dios lo había venido haciendo todo el tiempo, podía volver a hacerlo. Por eso, ¿cuántas veces me hace reflexionar esto? Pedimos milagros de parte de Dios. Porque cuando veamos el milagro, eso nos va a fortalecer. Eso nos va a dar el empujón que necesitamos. Pero la historia del pueblo de Israel demuestra que no es así. Y no solo la del Antiguo Testamento, la del Nuevo. ¿Quiénes vieron hacer más milagros a Jesús que los fariseos? Le vieron hacer cosas tremendas, entre ellas resucitar a Lázaro, al muerto, que su cuerpo ya estaba en descomposición. Sin embargo, lejos de creer en Jesús, los motivó más a tratar de aniquilarlo. O sea que el milagro por el que tantas veces clamamos para fortalecer nuestra fe, la historia de la Biblia demuestra que no han servido de mucho. No han servido para combatir la incredulidad. Y estos hombres que lo habían visto, que podrían hacer historias de todo lo que habían visto hacerle a Dios, a la hora de creer no creen. Y no se les cruza la posibilidad que todos los milagros que Dios había hecho, se habían derrotado a una de las grandes potencias mundiales como era Egipto. No podían con esta gente, no se les cruzó la idea, no se les cruzó. Y tal vez a nosotros tampoco se nos hubiera cruzado, porque uno les da duro a ellos. Pero si hubiéramos estado ahí, si hubiéramos sido de los 2 espías, ¿en qué grupo hubiéramos estado? ¿En la mayoría de los 10 o en la minoría de los 2? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Cuál hubiera sido nuestro diagnóstico? ¿Hubiéramos dicho los mismos argumentos que usaron los 10? ¿Hubiéramos usado las palabras de Caleb? Cierto, todo lo que dicen es cierto, pero igual vamos a conquistarlos. Vamos a poder más que ellos. Vamos a recuperar, vamos a ganar la tierra. Porque en su proyección, en la ecuación, Caleb había puesto el poder de Dios. Y con eso le daba victoria asegurada. No necesitaba más que eso. Y como Dios se las había prometido, y como Dios le había dicho, yo se las voy a dar, él no tenía ninguna duda. No es que se le había cruzado a Moisés, se levantó como un iluminado una mañana y dijo, tengo una idea buenísima que se me acaba de ocurrir. No, sabían que Moisés era nada más que un portavoz de Dios, que él repetía lo que Dios le decía a él. Entonces no era palabra de Moisés, era palabra de Dios a través de Moisés. Y a él le bastó.
Y él le casó, pero ¿y los gigantes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Una zancadilla? ¿Vas a hacer piquete de ojos? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo lo vas a vencer? Con la ciudad amurallada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a golpear la puerta? Somos los que venimos a conquistarlos y desalojarlos. Por favor, ábranos, que estamos apurados. ¿Qué le iban a decir? ¿Qué iban a hacer con los soldados? Con gente entrenada. Ellos tenían niños, tenían mujeres, tenían ganado. Era un pueblo que no eran guerreros sofisticados y con entrenamiento. Sin embargo, nada de eso pasa por la cabeza de Caleb. Él solo ve que todos esos tremendos problemas se minimizaban a la hora de compararlos con el poder de Dios. Entonces él compara, dice, ejército tremendo, ciudades inexpugnables, gigantes enormes, todo terrible. No somos la gente para eso, pero cuando lo pone a Dios dice, bueno, ahora sí, ahora seguro podemos. Para él, ni la ciudad era demasiado inaccesible, ni el ejército era demasiado poderoso, ni los gigantes demasiado grandes. Para los otros sí, pero para él no. Yo pienso cuántas veces en esta cultura del fracaso, en esta cultura donde nos muestra que solo algunos privilegiados pueden lograr las cosas, qué común es la mirada de derrota, la mirada de fracaso. La mirada de no se va a poder, de mirar, sí, es cierto, esto está bueno, esto me gusta, esto es excelente, pero no tengo, somos demasiado débiles, somos demasiado pequeños, o somos demasiado mayores, o somos demasiado inexpertos, somos demasiado torpes, estamos demasiado ocupados, tenemos muy poco tiempo. Estamos demasiado cansados, no estamos lo suficientemente entrenados. Y así podríamos seguir engrosando la lista de argumentos para decir que no se puede. Tal vez Dios puso un llamado en tu corazón, tal vez lo puso hace tiempo, tal vez lo intentaste o tal vez ni siquiera, o algún fracaso del pasado te hace ver que no se va a poder. Y miren que Moisés lidiaba con esto, porque él había tenido un fracaso en su historia. Sin embargo, llegó hasta ahí creyendo y no tuvo palabras de desaliento, tuvo palabras de ánimo. Aún él luchó contra sus propios fantasmas. Sin embargo, Dios fue fiel y Dios le dio esta convicción a este hombre, a Caleb, también a Josué. Eran los dos que habían ido. Josué iba a ser el líder que siguiera a Moisés. Y Caleb iba a ser alguien. Y Dios le hace una promesa en ese momento, cuando están allí, que le iba a entregar una propiedad, iba a haber una tierra que iba a ser de su propiedad allí en Canaán. Pero el diagnóstico derrotista predomina en la gente que el diagnóstico victorioso. Y todos se desaniman, todos empiezan a sublevar, se da toda una lucha interna que termina en que ante la continua queja y la duda del poder de Dios, Dios dice que toda esa generación se iba a quedar en el desierto. Que no solo que no iban a cruzar y conquistar la tierra, sino que iban a deambular durante 40 años en el desierto, hasta que toda la generación que había salido de la tierra y que no había creído, desapareciera. Solo iban a quedar los dos, de los que después se fueron sumando y multiplicando gente a lo largo de esos 40 años, pero de los que habían salido de Egipto, solo dos iban a quedar, Josué y Caleb. Vamos a leer, pasa la historia, estos 40 años finalmente pasan y otra vez vuelven al punto de partida donde comenzamos el relato, pero 40 años después. Y finalmente llegan a la tierra, entran a la tierra con Josué. Y dice en Josué capítulo 14, en el verso 6, si lo podemos proyectar, ya lo tenemos ahí, muy bien. Dice que los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué. Y Caleb,
el kenicita o el kenita, le dijo: tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios. Él se refiere a su compañero, con el que 40 años atrás habían ido a explorar la tierra. Había pasado mucho tiempo. Y ahora habían ingresado a la tierra, pero había terreno que conquistar. El pueblo era muy fuerte, como habían visto, y tenían que conquistarlo, dice. Tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, en cuanto a nosotros. Están citando lo que acabábamos de leer de ese momento cuando están esos dos diagnósticos de fracaso y de victoria coexistiendo. En cuanto a nosotros, cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años y a mi regreso le di las noticias según mi sentir. También sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés me hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya. Será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. El Señor me ha dado 45 años más de vida. 40 habían pasado en el desierto y 5 en la tierra de Canaán. 45, el Señor me ha dado 45 años más de vida. 45 más 40 es... Muy bien, estamos fuertes en las matemáticas. 85 años tenía este hombre. Bueno, dice, el abuelito, ¿qué va a hacer ahora? Se va a poner bajo el árbol, bajo su parra, su vid, su olivo, y va a comer, terminar sus días en paz, tranquilito. Pero parece que no. Y dice, y tal como lo dijo el Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años, no le erraron con el cálculo, pero aún me siento tan fuerte. ¿Cómo? Pero aún me siento tan fuerte cuando Israel andaba, me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra 45 años antes. Tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar. Por lo tanto, te pido que me des este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas, los gigantes, y tienen grandes ciudades fortificadas. O sea, el mismo diagnóstico, lo mismo que habían visto 45 años antes. Seguían las ciudades fortificadas, seguía el ejército muy peligroso, muy bien entrenado, y seguían los gigantes. El panorama era el mismo que 45 años atrás. Y él sigue viendo lo mismo que vio 45 años antes. Para él es como que estaba viendo la misma película. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas. Pero, fíjense cómo el pero está usado al revés. Ellos describieron los otros 10 lo bueno de la tierra, pero está todo lo malo. No se puede. Él empieza al revés. Dice, sí, yo reconozco todo lo complicado que los espera, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de esta tierra. Nunca dejó de tener en su ecuación a Dios como el medio para conquistarla. No dice mi fuerza, no dice mi sabiduría, no dice mi experiencia, no dice en mi capacidad de estrategia militar, no dice eso. Con la ayuda del Señor. Él sabía que solo estaba realmente para sentarse abajo del arbolito y esperar que le llegara la muerte. Pero con Dios, dice, tengo un montón por hacer todavía. Un montón por hacer. Y esto me hace pensar en una promesa que no fue olvidada. ¿Saben qué? Si yo resucitara ahora a Caleb y entrara por esa puerta, uno le podría hacer muchas preguntas. Por ejemplo, preguntarle, ¿cómo hiciste para derrotar a los gigantes? ¿Qué hacen? ¿Los hacen caer primero? ¿Se tira uno de un árbol y lo estrangula? ¿Cómo hacen?
hacen le tiran, bueno, todavía David no había derrotado a Goliat, ¿no? Pero que a lo mejor a alguien se le ocurría la misma estrategia, tirarle algo desde lejos, ¿no? ¿Qué sé yo? Ideas. ¿Qué harías? Pero no le preguntaría, esa sí una pregunta, pero yo no le haría esa. Uno le podría preguntar, ¿cómo hacen con las ciudades amuralladas? ¿Tienen alguna estrategia? ¿Le tiran algo desde afuera? ¿Se mete uno adentro y trata de abrir los portones de noche? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen con tremendos ejércitos? Esperan que se duerman y le entran por sorpresa, le hacen una emboscada. Serían preguntas, pero yo no le haría ninguna de esas. ¿Sabe qué pregunta yo le haría a Caleb? Yo le diría a Caleb, querido amigo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se hace para 45 años después que Dios te hizo una promesa, seguirle creyendo? ¿Cómo no te desanimaste cuando pasó el primer año, los primeros 10 años, la primera década? Cuando pasaron 20 años, 30 años, cuando viste que todo seguía igual, de dar vueltas y vueltas en el desierto. ¿No se te cruzó que Dios se había olvidado de la promesa? ¿No se te cruzó que a lo mejor no era cierto? ¿No se te cruzó que a lo mejor no te la hizo a vos? ¿Vos creíste que te la había hecho? Que quizás no entendiste cuando Dios te explicó. ¿No será que Moisés se equivocó en lo que te dijo? No se le cruzó eso por la cabeza. Solo una cosa había. Si Dios me lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y esa es la pregunta que yo le haría. ¿Cómo haces para no desanimarte en una promesa que tarda 45 años en llegar? Porque uno dice, bueno, ya fue grande lo que Dios, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ya Abraham esperó 25 años la promesa. Eso es una barbaridad, es una cosa de locos. Pero acá él casi le duplicó la apuesta, ¿no? Por poco no le duplicó los 25 años, 45 años esperando una promesa. Y no es que él arranca diciendo, sí, porque la verdad que ya no sé si... No sé. Yo sé que viene. Por eso estoy acá firme, con mis jóvenes 85 años, dispuesto a conquistar la tierra. Una promesa que no fue olvidada. Lo que pise tu pie será tuyo. Entonces él dijo, yo ni loco me quedo abajo del árbol, yo me voy a mover y voy a pisar mucha tierra porque esa es la promesa que Dios me dio. Perseverancia, fe inquebrantable, convicción, una fe inquebrantable, una certeza, como dice Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren que el panorama era desolador. Yo me imagino después de dar vuelta en el desierto, y por acá ya pasamos, si esto ya lo hicimos, esto ya lo viví decenas de veces. Pero nada de eso lo tiró abajo y creyó. Creyó de una manera tal que Dios no pudo hacer otra cosa que hacer lo que Él siempre hace, que es cumplir sus promesas. Es lo que mejor le sale a Dios, ¿no? Cumplir lo que promete, porque Él puede y quiere cumplir todo lo que promete. Combina esas dos cosas. No solo que quiere, sino que puede, porque no hay sorpresas, no hay imprevistos. Él tiene todo el poder y la autoridad para cumplir lo que promete. Y esa convicción la tuvo Caleb. Y no hubo manera de que las circunstancias le lograran sacar de la cabeza que la promesa que Dios le había dado se iba a cumplir. Yo te pregunto, ¿hay alguna promesa que Dios te haya hecho? Tal vez cuando estabas orando, tal vez a través de la palabra que alguien te dio, tal vez alguna revelación que Dios puso en tu corazón, tal vez cuando leíste la Biblia y te encontraste esto es para mí y entendiste que más allá de que fue escrita y muchos la leen al mismo tiempo, dijiste, esto es para mí. Tal vez te lo dijo alguien proféticamente, tal vez cuando escuchabas una prédica, tal vez en la tranquilidad de tu casa te despertaste una noche durmiendo y entendiste que Dios te mostraba algo, una promesa que Dios te dio, una certeza que Dios te dio en tu corazón. ¿Hay algo de eso? ¿Hay un sueño que Dios puso en tu corazón, un desafío, una propuesta que tal vez la archivaste y la cajoneaste porque viste que pasa el tiempo? Porque viste que las circunstancias son muy adversas y empiezan los justificativos. Señor, tu promesa es hermosa,
coma. Pero, y ahí viene la argumentación, igual que esos 10 hombres que vieron lo bueno, pero lo malo pesó más que lo bueno. Y se olvidaron que había una promesa de Dios en el medio. Te pido, Matu, que pases esta canción, que me gusta porque tiene que ver y seguramente está inspirado en algo de esto. Me gustaría que prestes atención a la letra, asegúrate que la letra esté magnificada y si me podés, Betty, ya que estás ahí con el pequeñín, apagar las dos de abajo. Eso, ahí estamos. Y si podemos prestar atención a la letra de esta canción. ¿Podemos tener la imagen? Si no, pausala, porque me gustaría que salga la letra. Pausala, si no, a ver si podemos proyectar la letra, porque me gustaría que pudiera salir la letra también. A ver si tenemos manera. Me gustaría que la leyéramos a la vez que la cantáramos. ¿Tenemos esa posibilidad? No me obliguen a cantarla, porque ahí sí que vamos a estar todos en un problema. Mejor así, ¿no? Mejor que se arregle. Oremos para que se arregle para que yo no tenga que cantar. Si no hay manera de que aparezca la imagen, bueno, trataremos de escucharla. Bueno, no te hagas problema. Si no sale, pasamos la canción como habías empezado. Ponela nomás. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo. Esa es la segunda estrofa. Poné la primera desde el principio, por favor. Desde el principio. Pausala y ponela desde el principio. ¿Podemos ahí? Ahí estamos. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá. El tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera
fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. ¿Cuántas veces habremos escuchado el argumento, no, pero sos demasiado chico, todavía no te conviene meterte en eso? O al revés, mirá, ya sos demasiado grande, ya no estás para esas cosas. O tal vez no tenés la experiencia suficiente, esperá a acumular más. O tal vez ya tenés demasiada experiencia, dejá que los más nuevitos lo hagan, vos ya hiciste demasiado, déjalo ahí. O tal vez no te das cuenta que vos no tenés el conocimiento necesario, vos no tenés la fuerza suficiente, no te das cuenta que el trabajo no te deja tiempo, estás demasiado ocupado, tenés demasiadas cosas, estás demasiado cansado, estás demasiado agotado, estás demasiado desanimado. No podés, no vas a poder. Ahí dice lo que muchos me dicen, que el tren se me pasó, el tren se me fue de largo. El tren, no, me quedé atrás, me quedé demasiado atrás, ya no puedo ganar eso, ya no puedo recuperar eso. ¿Cuántas voces de desánimo, cuántas voces de fracaso escuchamos a nuestro alrededor? Imagínate lo que le habrán dicho a Caleb con 85 años. Abuelo, te vas a pelear al geriátrico. ¿Cuántas cosas le habrán dicho? Dale, que ya no estás para esas cosas. Muy bien, el PAMI representado en la guerra, en Cana, cuántas cosas, cuántos pensamientos habrá habido de otros, ¿no? Y este quiere conquistar, va a pelear con gigantes, este hombre ya está de vuelta, ya no está para esto, está para esperar la muerte, tranquilito, tratar de terminar los pocos años que le queden de la manera más tranquila y agradable posible. Pero él entendió que había una promesa de parte de Dios, y acá no era una cuestión de edad, es una cuestión de posicionamiento, porque hay gente muy joven que considera que ya no se le fue la oportunidad. O sea, no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud frente a la promesa de Dios. ¿Y cuántas veces dejamos cosas? Y yo te animaría a que pienses, a ver a qué cosas, qué emprendimientos, qué desafíos de parte de Dios, qué promesas de parte de Dios, qué sueños, qué anhelos de mi corazón quedaron truncados. Los cajoneros dejé, dijo, ya está. Ya fue, ya no es para mí, ya no tengo oportunidades. ¿Cuántas cosas quedaron? Pensá un minutito, por ahí cerrá los ojos y tratá de retrotraer a tu mente qué cosas a las cuales ya renuncié por considerar que ya no tengo posibilidades. ¿Qué cosas diste por terminadas antes de que pudieran empezar? Porque Dios, si Dios te dio una promesa, si Dios te hizo un llamado, si Dios te hizo un desafío, es porque Él va a ser parte de eso. Ahora, si fue producto de tu imaginación porque se lo viste a Él y decías, si Él lo hace, yo también lo voy a hacer, yo te diría que ni lo intentes. Como dijo Moisés, si no vas a venir con nosotros, yo tampoco voy a ir. Si es algo porque está de onda hacerlo y por eso lo quiero hacer, ni lo intentes. Pero si hay un desafío, un llamado, una vocación de parte de Dios, no te quedes en algún fracaso, anclado a un fracaso. No te quedes anclado a algo que te hicieron o que te dijeron o que pasó, que forma parte de tu historia. Dios quiere darte el logro, el objetivo a cumplirse. Él quiere cumplir su promesa en vos. Porque dice la palabra que sus promesas en Él son sí y son amén. No es un quizás tal vez. Si Dios promete algo, no queda otra alternativa de que Él lo cumpla, siempre y cuando esté dispuesto a ser utilizado por Él. Y aunque había muchas excusas, a los 85 años encontrás muchos argumentos. ¿Cuántos le dirían, ojo que con la edad que tenés, con los años que tenés, con los problemas de columna que tenés, no conviene que vayas. Con la artrosis, viejo, no vayas. Acordate que andás con problemas de próstata, no te conviene meterte en viajes largos. Si vos me lo encomendás, yo lo voy a hacer.
¿Y cuántos argumentos podemos encontrar a diario en los llamados de parte de Dios? No lo voy a hacer. ¿Cuántos pero aparecen, no? Pero el pueblo es demasiado poderoso, pero las ciudades son demasiado fortificadas, pero los gigantes son demasiado grandes. No se puede, no se puede. Y de los que dijeron no se puede, no había quedado nadie. Ya no había más. Ya nadie decía no se puede porque estaban bajo tierra, ya no estaban en el mundo de los vivos. Pero los dos que dijeron sí se puede, uno estaba como el líder del pueblo de Israel y el otro era Caleb, el que dijo, yo no encuentro ningún problema. Si Dios lo prometió con el Señor, puedo vencerlo. Con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos fuera de esta tierra. Pero ¿cómo vas a hacer con las ciudades? ¿Cómo vas a hacer con el ejército? ¿Cómo vas a hacer con los gigantes? Es un problema de Dios. Yo no puedo vencer a ninguno de los tres, pero Dios sí. Y como Él puede, y yo voy detrás de Él, simplemente lo que voy a hacer es encolumnarme detrás de Él. ¿Y cuántas veces frenamos cosas, nos rendimos, el lenguaje del boxeo, tiramos la toalla porque consideramos que no vamos a poder, que no vamos a resistir, que se nos fue el tren, que ya estamos viejos, que ya estamos cansados, que lo que no hice de joven no lo voy a hacer de viejo, lo que no hice cuando estaba anímicamente bien no lo voy a hacer ahora que estoy bajoneado, lo que hice cuando estaba con todo el empuje no lo voy a hacer ahora después de todo lo que me pasó. Y así podríamos engordar la lista de argumentos para decir por qué no voy a avanzar hacia lo que Dios pone delante mío. Yo te animo a que si encontraste cosas, llamados de Dios que están truncados, desafíos, proyectos en tu vida, proyectos a nivel familiar, proyectos a nivel laboral, proyectos a nivel estudio, proyectos de todo nivel, no te rindas. No te rindas. Yo sé que con mi fuerza la voy a tomar y mi bandera, Caleb levantó la bandera de Dios. Él sabía que si su Dios estaba con él, nadie podía estar contra él. Y por eso avanzó y él le hizo este clamor a Dios, dame ese monte que me prometiste, dámelo, porque es promesa tuya y yo la quiero. Yo te pregunto, ¿qué monte Dios te ha llamado a conquistar? Tal vez hay un llamado a hacer luz en tu barrio, tal vez a llevar a Cristo en tu universidad, tal vez a llevar a Cristo en tu lugar de trabajo, tal vez llevar a Cristo en el club donde practicas un deporte, tal vez a llevar a Cristo a las madres de tus hijos que van a la escuela o al jardín de infantes, donde fuere, esas familias, esas personas que contactás. Tenés un monte que conquistar, hay un llamado de Dios. Argumentos seguro que va a haber miles, razones por las que no hacerlo vas a encontrar muchas, pero hay un llamado de Dios que te dice, hacelo. Dios te llama a poner el pie en la tierra, a conquistar este mundo hostil que está complicado por Satanás, que está controlado por Satanás. Pero Dios quiere traer un nuevo orden basado en su palabra y hacerlo a través de sus hijos, hacerlo a través tuyo y mío. Y Él tiene un monte para que conquistes. Que esa pueda ser tú, como lo pidió Él. Le dijo, Señor, dámelo, pero porque lo quiero. Dijo, dámelo. Te pido que me des ese monte, el monte de la promesa. Si hay una promesa, reclamáselo al Señor. Señor, vos me lo prometiste. Señor, acá hay un llamado. En la palabra está esta promesa. Yo sé que soy débil, que me equivoco, que tuve fracaso, que me desanimo fácil, que más de una vez dije que no iba a poder. Pero Señor, yo en tu nombre lo voy a hacer. En una locura, lo que Dios le pidió a los discípulos, lo que Dios le pidió, lo que Jesús les pidió a Pedro con los suyos, cuando después de una noche de pesca, de expertos pescadores, en el lugar que ellos conocían no habían pescado nada. ¿Por qué? Si hombres expertos que están en su terreno desde hace décadas, están toda una noche y no pescan nada, ¿por qué ahora, por hacer un intento más después de decenas, por qué ahora va a haber? Y la lógica le decía a Pedro que no iba a poder, que no iba a salir nada, iba a pasar lo mismo de siempre. Pero él dice, en tu palabra, en tu nombre,
voy a echar la red una vez más. Lo que Jesús le estaba diciendo, esta vez hace algo diferente a todas las otras. Las otras le hiciste en tus fuerzas, esta vez hacelas las mías. Y mirá los resultados. Y los resultados fue redes rotas, tan pesadas de peces que se rompían. ¿Pero dónde estaban? ¿Dónde estuvieron esos peces toda la noche? Que habían hecho causa común contra Pedro para que no subir ni uno a la red. ¿Dónde estaban? No, siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que hubo un poder sobrenatural que hizo lo que Pedro no podía hacer. Y aunque fue un intento igual a los demás, porque Pedro no cambió las redes, no puso una carnada especial, hizo lo mismo que había venido haciendo, encima más cansado y desanimado que las veces anteriores, pero con una diferencia, en tu nombre. Subió a Jesús en su ecuación. Y lo mismo hizo Caleb a la hora de la conquista. Sumó a Dios en su proyecto. Le dijo, Señor, solo no puedo, pero con vos no me para nadie. Con 85 o sin 85 años no me para nadie. Y voy en pos de la promesa que me diste. Dice en el libro de los Hebreos que Dios nos ha dado mejores promesas que las del pasado. Tenemos las promesas de Dios, tenés la promesa de Dios en tu mano. ¿Estás dispuesto a tomarla o vas a hacer una vez más lo de siempre? Sí, Señor, me encanta, pero... Y ahí va la lista. Yo te animo a que tu lista de peros la hagas un bollo, la arrojes al canasto, la aniquiles, la quites de en medio y le creas a las promesas de Dios. Vamos a cerrar los ojos un minutito. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante tuyo en esta hora. Señor, sabiendo que quizás la evidencia nos juega en contra, que quizás somos demasiado grandes, quizás somos demasiado débiles o demasiado jóvenes, demasiado ancianos, demasiado débiles, demasiado inexpertos, demasiado agotados, demasiado ocupados, demasiado tristes, demasiados fracasos en la historia para volver a encarar algo. Señor, que esta vez te podamos subir a nuestro proyecto. No encararlos en las fuerzas humanas, no encarar en nuestras débiles fuerzas, no sumar un fracaso más a los que tenemos, sino esta vez intentarlo en tus fuerzas, en tu tiempo. Señor, que como Caleb supo esperar el tiempo, supo esperar la oportunidad, no desmayemos. Señor, creyendo que aunque la evidencia nos diga no, Señor, si tu promesa nos dice que sí, vamos a creerle a ella. Señor, yo te pido que si aquí alguien carga con historias de fracasos, historias de derrotas, de desánimo, de experiencias negativas, de dolor, de angustia, Señor, la quites ahora de en medio y te puedan creer de una manera tal que cambie, que condicione su manera de obrar y de pensar. Señor, así como Caleb entendió que aunque la evidencia era totalmente adversa, con Dios de su lado, esa adversidad era insignificante. Así también, Señor, podamos creer que los problemas se hacen insignificantes cuando estás con nosotros y que podamos decir como esa palabra de que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Señor, y como le permitiste al siervo de Eliseo frente a una situación adversa, ver el mundo espiritual y entender que tenían mucho más a favor que en contra. Señor, permitas a cada uno de mis hermanos aquí poder ver que en el mundo espiritual te estás moviendo, que en el mundo espiritual estás obrando, que en el mundo espiritual tu mano de poder se está ya obrando y poder creer que lo que en el mundo espiritual construimos tendrá su cumplimiento también en el mundo material. Señor, creerte que podés unir esas cosas, que lo lejano de lo espiritual se puede acercar y podés acercar el cielo a la tierra y poder posibilitar lo que parece imposible. Podés que se materialice en algo concreto lo que hoy parece
tan inalcanzable. Señor, quita de en medio los gigantes, que no miremos los gigantes, que no miremos la adversidad, que no miremos las murallas tan altas, que no miremos las corazas del ejército enemigo, sino, Señor, que solamente miremos tu mano de poder y tu promesa que va hacia su cumplimiento. Poné fe y convicción en nuestra vida para poder creerte. Señor, para creerte de manera tal que cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de obrar. Yo te pido, Señor, que si aquí hay sueños frustrados, que si aquí hay promesas que se han cajoneado por considerarlas inviables, si aquí, Señor, hay expectativas que han quedado truncadas, marginadas, dejadas de lado, por considerarse demasiado grandes y lejanas, Señor, quites ese pensamiento. Y, Señor, que como dijo Caleb, 45 años después sigo creyendo, porque con Dios puedo vencerlos. Señor, que podamos creer, que cada quien aquí pueda creer que con vos de su lado puede vencer cualquier obstáculo. Señor, y todo es posible. Y levantemos la bandera de la victoria en el nombre de Jesús. Señor, levantá siervos comprometidos aquí, levantá guerreros, levantá a quienes se planten, se paren y digan: yo sé que con Cristo puedo, yo creo a tus promesas, creo que estás de mi lado y creo que lo que hoy no está todavía materializado se va a concretar porque ya está construido y cimentado en el mundo espiritual. Señor, te creemos a tus promesas. Yo elijo creerte, Señor, que a pesar de tanta adversidad que vemos en este mundo y de puertas que tal vez se han cerrado, Señor, vas a abrir otras más grandes y otras mayores, más importantes, porque si permitís que una puerta se cierre, es porque algo más grande vas a preparar. Señor, gracias, lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué te parece si cerramos este tiempo alabando al Señor?